Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gozo estar nuevamente con ustedes a través de estas plataformas para poder alabar el nombre del Señor, exaltarle a Él y también para compartir de su palabra. Gracias, hermanos, por estar aquí como cada domingo por la mañana en este devocional en el que Dios nos habla. Gracias por estar con nosotros. Hermanos, gracias por estar con sus familias reunidos para poder escuchar su palabra. Ahorita desde casa haciendo nuestras escuelas dominicales, ¿verdad? Y aprendiendo del Señor a través de estos hermosos devocionales que hemos tenido durante todo este tiempo. Esperamos que la palabra de hoy realmente sea de mucha nutrición en su vida espiritual, que sea de mucho agrado en su corazón y que nos pueda servir en nuestro diario caminar en los caminos, en las sendas de nuestro Señor. Quiero invitarle a que por favor se una a mí en oración. Ahí en su casa inclinen su rostro y cierren sus ojos y elevemos oración a nuestro Padre eterno. Oremos. Señor, grande y poderoso eres tú, oh Dios eterno. Te alabamos y te exaltamos, oh Señor, porque no hay Dios que pueda hacer las obras que tú haces. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana en la que podemos despertar, Señor, alabándote y glorificándote a ti junto con la creación. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, oh Dios eterno, porque tú permites, oh Señor, que podamos leerla con toda libertad en nuestro país. Gracias, Señor, porque podemos compartirla con los demás. Gracias, Señor, porque aún tenemos, Padre, esa bendición de poder celebrar cultos a tu nombre, oh Señor. Gracias, oh Dios. En este momento, Padre, queremos rogarte que nos hables, que permitas, Señor, que tu palabra quede guardada en nuestros corazones y que podamos ponerla en práctica día a día. Padre eterno, ayúdanos a ser cada vez más cercanos a ti, Señor. Ayúdanos a ser, Padre, cada vez más como ese ejemplo que tú nos pusiste aquí en la tierra, Señor. Gracias, oh Dios eterno, por todo lo bueno y fiel que eres con nosotros. Te pedimos, oh Señor, que seas tú hablándonos hoy. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos. Amén y amén. Bien, el devocional de hoy tiene como título Después de la destrucción. Hermanos, recientemente, se celebraba o se conmemoraba, mejor dicho, 20 años de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Me imagino que usted recuerda muy bien qué estaba haciendo cuando las noticias reportaron que un avión había impactado una de las torres y que ciertos minutos después otro avión había impactado otra de las torres, terminando al final con la destrucción de ambas. Y esto llevó a un caos económico, sociopolítico en Estados Unidos y los otros países que estuvieron relacionados con este ataque. Esto llevó a mi mente el día de ayer con aquella palabra del Señor, cuando Él menciona a una ciudad y le dice que no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso lo vemos nosotros en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, los primeros 2 versículos. Pero vamos a leer los versículos 37, 38 y 39 del capítulo 23 y luego los primeros 2 del capítulo 24. Leamos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Si nosotros leemos detalladamente el capítulo 23, antes de este lamento de Jesús y de la predicción de la destrucción del templo de Jerusalén, vemos que Jesús está enseñando en el templo y le está hablando a los escribas, a los fariseos, que son que eran en ese entonces las personas
más adoctrinadas de la palabra del Señor con respecto a la ley mosaica, o sea, la ley que Dios entregó a Moisés para darla a su pueblo. Entonces, Jesús empezó a hablarle a esos hombres y empezó a decir tantas cosas, tantas verdades, demostrándoles a ellos que su actuar no era el ejemplo correcto para los demás, demostrándoles a ellos que lo importante en la vida no eran las apariencias, que lo importante en la vida no era lo que la gente puede ver, sino lo importante es guiarse de la manera más justa y correcta. Si leemos ahí, los fariseos juraban no por las ofrendas, o sea, no bendecían las ofrendas, sino que bendecían el instrumento para recolectar las ofrendas, por ejemplo. Y así muchas cosas más que usted puede leer detalladamente cada versículo. Y Jesús, de una manera fuerte, les habla y les confronta. Incluso los llega a llamar víboras. Les llega a decir serpientes, generación de víboras. Así les llama en versículos anteriores. ¿Por qué? Porque ellos se encargaban de predicar muchas cosas y de enseñar muchas cosas, sin embargo no las practicaban verdaderamente. Tomaban únicamente lo que les convenía. Y al pueblo de Israel le exigían cosas prácticamente imposibles de hacer. Entonces Jesús, con tono autoritario, les llama a que se arrepientan, que no sigan ese camino pecaminoso que tenían, sino que sigan el camino del Mesías. Porque es más, lo tenían enfrente al Mesías, a ese Mesías esperado de generaciones. Y aún así no le obedecían, no reconocían su voz, no entendían que Él era el Salvador. Y Jesús predice un acontecimiento que años después ocurre, y es la destrucción del templo de Jerusalén. Y quiero ahondarlo un poquito en por qué el templo. Resulta que ese templo de Jerusalén era el punto donde todos llegaban para alabar al Señor, para exaltar al Señor en las fiestas especiales del pueblo de Israel. Entonces el templo se llegó a convertir hasta cierto punto en un objeto de idolatría para el pueblo de Israel, donde, si bien es cierto, el Señor habitaba ahí, santificaban hasta las paredes. Imagínense que bendecían el oro de que tenían las paredes. Y Jesús les dice, no es por el oro, es por lo que hace la presencia del Señor al oro. Pero podría ser oro, podría ser piedra, podría ser cualquier estructura, madera, lo que usted quiera. Pero no era el material con el que estaba construido. Era la presencia del Señor el que le daba el valor. Y los judíos se habían equivocado con eso. Entonces el Señor, luego de dar una clase de doctrina y una clase de cómo deben guiarse, les enseña que ese objeto al cual prácticamente tienen como un ídolo iba a ser destruido. ¿Con qué objetivo? De poder enseñarles a ellos que no es el edificio el importante, sino la presencia del Señor. Y llegará aquel día, le dijo a la mujer en el pozo, el Señor Jesús, donde los verdaderos adoradores adorarán, lo harán de corazón y no necesitarán un templo para adorar, sino que donde sea que estén van a adorar, porque no es el templo lo importante, sino es el Señor el que le da el valor al templo. Así como nosotros, recuerden que nos convertimos en templo del Espíritu Santo, pero no es por nosotros, es por el Espíritu Santo que llega a nosotros y nos da el valor, nos pone ese precioso valor y nos da esa importancia, no por nuestros méritos, sino por el Espíritu Santo. Veamos, hermanos, que no seamos destruidos como el templo de Jerusalén por nuestros ornatos, por
por lo bien que somos, por lo bien que actuamos, por las buenas obras que hacemos. No, sino que seamos construidos por el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos dé valor, el que nos permita ser realmente genuinos, ser realmente valorados, que sea el Espíritu Santo y no por nuestros méritos. No nos confundamos y pensemos que porque ando ropa de marca, porque me visto de traje, porque ando el mejor carro, porque ando el celular más nuevo y más tecnológico, de esos que le hacen todo a uno. No es por eso. No creamos que eso es lo importante. Lo importante es que el Espíritu Santo esté en nosotros y nos dé ese valor. Lo importante del templo de Jerusalén no eran las paredes de oro. No eran aquellos atrios súper estructurados y decorados. Eso no era lo importante. Lo importante era que era el lugar donde podían reunirse para adorar al Señor. Lo importante actualmente, hermanos, no es nuestro templo. Sí, claro, es bonito tenerlo ordenado porque es la casa del Señor. Pero recuerden que la presencia del Señor está en donde quiera que nos reunamos en su nombre. Donde 2 o 3 estén reunidos, ahí está el Señor, lo dice la palabra. Si hoy usted y yo estamos reunidos a través de su teléfono, de su computadora, de su televisor, aquí está el Señor. Sí, extrañamos mucho estar en la casa del Señor. Yo en lo personal lo extraño mucho. Y esperamos en Dios que pronto volvamos. Pero me gozo en el Señor y me da tanto gusto saber que podemos interactuar por este medio y que podemos decir, el Señor está aquí en medio de nosotros, a través de esto tan bonito que es la tecnología que el Señor ha puesto para que podamos usarla para su evangelio. Lo importante de las Torres Gemelas no era el edificio. Eran todas las compañías que trabajaban ahí y generaban mucho dinero. No era tanto el edificio. Claro, tenía un costo económico, pero lo que hacían dentro del edificio era lo importante realmente. Entonces, hermanos, llevémonos en nuestro corazón esto, y es que no permitamos que nuestra apariencia, que lo que hacemos o dejamos de hacer, sea lo más importante para nosotros. Que lo que dé valor a nuestra vida sea el Espíritu Santo y que eso realmente le dé importancia al día a día para nosotros. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y recuerden seguir reaccionando y compartiendo todos estos videos para que pueda llegar a cada vez más gente la palabra del Señor. Los queremos mucho y esperamos vernos pronto. Dios les bendiga.